Bienvenidos a todos en nuestro webinar de gestión de riesgos durante y después de la pandemia. Les voy a platicar de quién somos nosotros, ya que votaron. Somos una organización que se dedica a la consultoría y capacitación. En este momento que estamos todos en casa, bueno, estamos ofreciendo nuestras consultorías en línea. También nuestros cursos públicos se están haciendo de forma en línea. Y también podemos ayudarles a dar cursos privados en línea a sus organizaciones. Y bueno, nuestro instructor del día de hoy es el ingeniero David Hernández Martínez, quien es consultor e instructor de ALC. Es ingeniero mecánico eléctrico en la UNAM, es Black Belt certificado. También está certificado como auditor líder en normas como 9, 14, 45. También es auditor del sector automotriz. Y bueno, ha realizado más de 30 certificaciones en empresas de diferentes sectores. En esta ocasión, bueno, David nos va a hablar un poco de lo que es el webinar de gestión de riesgos durante y después de la pandemia. David, bienvenido. Te voy a ceder la palabra y el control. Este webinar está diseñado para ustedes. ¿Y qué tratamos de proporcionarles? Un resumen simplificado de lo que es la norma 31000, la norma en su versión 2018, en la gestión de riesgos. También vamos a platicar cómo se relaciona la norma 31000 con el plan de continuidad de negocio de varios sectores, de automotriz, el de alimentos, el de aeroespacial. ¿De qué manera tendríamos que desarrollar un programa de continuidad de negocio tomando como base la 31000? La comunicación, que es muy importante como parte de este proceso, y el plan de preparación y respuesta a emergencias. Mucha gente ya ha de tenerlo, pero vamos a ver también qué podríamos a nosotros anexar para la cuestión de las pandemias. Adicionalmente a esto, en este webinar vamos a tratar de explicar brevemente cuáles son los peligros y riesgos que se van a generar en sus organizaciones. En la cuestión de salud laboral es muy importante que tengan esto presente. Ahorita que todo el mundo regrese a trabajar, la cuestión latente de los peligros se va a ver incrementada, sobre todo porque la gente va a tener mucha desconfianza, va a estar desincronizada. Puede haber muchos problemas que ustedes deben de anticiparse para evitarlos. También en el medio ambiente, en la cuestión ahorita de la pandemia está ocasionando muchas cuestiones hacia el medio ambiente. Tenemos que revisar para que no nos afecte, o si nos va a afectar, podamos responder de mayor medida. A la calidad, a la productividad, va a ser muy, muy evidente que la pérdida de sinergia y de continuidad va a afectar a estos dos elementos de manera muy fuerte. En las finanzas también, obviamente estamos todos a la expectativa de cómo nos va a ir en la cuestión financiera, en la cuestión de dineros. Va a ser una afectación muy fuerte. El cumplimiento legal, en varios términos. El cumplimiento legal, si tiene que ver con la cuestión ambiental, con la cuestión de impuestos, con la cuestión del SAT, con la cuestión de los permisos, requerimientos, etcétera, que tenemos en nuestra organización y que tenemos que estar cumpliendo. Y vamos a ver rápidamente de qué manera podemos tener controles para mitigar que las pérdidas no sean tan grandes y que cuando regresemos a la operación sea de manera lo más rápido posible para que no tengamos tantas pérdidas que se presume van a ser muy altas, pero vamos a tratar de minimizarlas al máximo. ¿Ok? Bueno, miren, el objetivo de la gestión de riesgos existe desde hace muchísimo tiempo. Se ha puesto últimamente muy de moda porque fue algo que las normas de gestión, las de calidad, las de seguridad, medio ambiente, corrupción, alimentos, tecnologías de información, etcétera, están utilizando ahorita como una nueva bandera de gestionar los procesos, de gestionar las organizaciones. La gestión de riesgos es parte de la planeación estratégica. Desde hace muchos años, muchas organizaciones ya la están llevando a cabo y es un elemento primordial, es uno de los 4 pilares de la planeación estratégica, la gestión de riesgos. Ahorita para mucha gente es algo nuevo, aunque vamos a revisarlo, no es algo complicado. Ustedes van a ver que es algo que nos puede ayudar. De las normas más conocidas en la actualidad es la 31000, la versión 2018, y hay una que se llama COSO, a lo mejor no les suena a muchos de ustedes. Esta es una gestión de riesgos que tiene más su campo de aplicación en la cuestión financiera,
estados financieros, auditorías, empresas que cotizan en bolsa, toda esta parte. Esta norma, este método de análisis de gestión de riesgos es muy interesante. Tiene unas particularidades que podríamos nosotros, inclusive aunque no sea en cuestión financiera, utilizarla para nuestros fines. Miren, y lo que buscan estas dos normas, y hay algunas otras más, vamos a repasar algunas en nombre, es que proporcionen una guía para las personas que tienen en las organizaciones la responsabilidad de proteger el valor, las que tienen que crear el profit, las que tienen que cuidar las instalaciones, las que tienen que cuidar las infraestructuras, las que tienen que ver con el recurso humano, las que tienen que ver con el conocimiento de la organización, etcétera. Estas normas le van a ayudar a estas personas en la organización a que en su día a día puedan tomar decisiones que estén basadas en datos y que estos datos hayan sido recabados de manera inteligente y que esto permita que esa decisión nos lleve a lograr los objetivos planificados. ¿Cuáles son los objetivos planificados? Hacer dinero. En cualquier organización, el fin que estamos buscando es hacer dinero y estas personas van a encontrar un soporte muy bueno, muy funcional en las normas de gestión de riesgos para que logren sus objetivos. ¿Qué beneficios tiene el tener un plan de preparación y respuesta a emergencias o a pandemias o tener la gestión de riesgos como parte del proceso natural de una organización? Evidentemente la información financiera se va a mejorar. Es difícil que alguna persona que quiera tener algún contubernio con alguien afectando a la empresa financieramente lo pueda lograr. La gestión de riesgos y sus controles mayormente van a impedir, van a desinhibir que las personas que quieran hacer esto en su organización lo puedan llegar a hacer. Mejora la gobernabilidad de la dirección, es decir, en todo momento la dirección tiene un plan B para poder actuar, tiene controlados los puntos principales en los que debe cuidar, etc. Mejora la confianza de los grupos de interés. ¿De quiénes? De los clientes sobre todo. De los clientes, de la cuestión legal. Cuando tenemos esta gestión de riesgos, da confianza, se reducen las auditorías, se reducen los controles, se relaja todo el control excesivo que puedan tener estos entes. Mejora la capacidad de recuperación de la organización. Ahorita hay muchas organizaciones que están por la pandemia en shutdown, que no están ahorita trabajando. Muchas de ellas se van a enfrentar a un segundo proceso que es igual de doloroso que porque no tienen organizado de qué manera van a volver a la operación normal. Es algo que muchas organizaciones van a sufrir cuando ya se reabran los negocios y las operaciones. También nos va a dar una cuestión libre de riesgos, no necesariamente de libre de riesgos, pero sí de riesgos conocidos y atendidos y controles que van a minimizar los impactos no deseados que pudieran presentarse. Evidentemente, la probabilidad de que hagamos dinero se va a incrementar. Identifica no nada más los riesgos. Cuando nosotros estamos haciendo el análisis de las situaciones que pueden crearnos un evento no deseado, también vamos a detectar muchas oportunidades que ahorita están ahí, están escondidas, digámoslo de una manera, y que no han sido tomadas por nosotros, también se van a presentar y va a ser momento de que las tomemos. Cumplir con todas las exigencias legales y reglamentarias, además de normas internacionales, mejorar la eficiencia y eficacia de las operaciones y nos va a ayudar para que los controles que instalemos, que implementemos, que ejecutemos para los riesgos, para los peligros y riesgos que están presentes en nuestra organización, no importa si son de seguridad y salud, también de calidad, de productividad, de enfoque al cliente, de la cuestión financiera, de la cuestión de la auditoría, de la cuestión ambiental. Esta norma nos va a servir para las diferentes áreas de nuestra organización. ¿Quién debería estar interesado en conocer de estos temas? Evidentemente los directores, porque les estoy planteando que es uno de sus 4 elementos de gobernabilidad. Si queremos ser buenos líderes, queremos ser buenos gerentes, necesitamos conocer de esta parte y su aplicación. Evidentemente los gerentes de seguridad y salud son los que primeramente se nos vienen a la mente, que tienen que ver con esto, pero no nada más son esos. En la cuestión de finanzas es muy poco el campo que se ha abordado en gestión de riesgos. Hay una norma inclusive ahorita que nueva, 37,000,
pero no estamos volteando a ver eso. Para la cuestión de finanzas, los riesgos son muy altos, obviamente también para la cuestión de calidad y productividad. También va dirigido a todos aquellos que tienen la obligación del profit y de cuidar la organización. Aquellas que tienen que gestionar todos los riesgos en la organización, la cuestión humana, la cuestión del sistema, como ya les había comentado. Y le ayuda mucho conocer esta metodología a todas las personas que tienen que hacer las auditorías. Como les comentaba, COSO en la gestión de riesgos no podría vivir sin esta parte. A todos los auditores deben de conocer, los auditores de Contraloría tienen que conocer perfectamente estas herramientas, amén de todas las que hemos ya platicado. ¿Me escuchan otra vez? Gracias Sí. por participar en las preguntas. Es importante para ir calibrando el curso y también para tener un poco de interacción con todos ustedes. Estamos viendo que el 55% de los que están ahorita escuchándonos está con la intención de preparar algo después de emergencias. Vamos a continuar con esto. Espero que este webinar les pueda dar una idea más amplia para lograr los propósitos que tienen respecto a este tema. Estamos comentando que vamos a revisar de manera general nuestra norma 31,000. Miren, esta norma tiene una versión de 2018. Les estaba yo comentando que tiene unas particularidades que la hacen bastante útil para todas las organizaciones. No es únicamente para un sector, es para cualquier sector de los que conozcamos, productivo de servicios, no nada más para esos sectores, también internamente para la organización, en la cuestión financiera, en la cuestión de seguridad y salud en el trabajo, en la cuestión ambiental, en la cuestión de calidad, en la cuestión de productividad, en la cuestión de recurso humano, se adapta a cualquier situación que nosotros queramos, para la cual queramos utilizarlos. Últimamente hemos visto que se vuelve una necesidad de que todas las organizaciones tengan como parte de sus estrategias la gestión de riesgos. Nos va a ayudar básicamente, y todo, aquí es donde nos podría interesar a todos, en que los objetivos planificados que tenemos, que básicamente es hacer dinero, cumplirle al cliente, crear valor, nos va a ayudar para que esos objetivos tengan la probabilidad de cumplirse en una alta medida. Como les comentaba también, tiene que ser parte de las herramientas de liderazgo de cualquier persona que se precie, de ser un buen líder o ser un buen director o un buen gerente. Aquí también tenemos que platicar acerca por qué los sistemas de gestión están muy interesados en que la gestión de riesgos se lleve a cabo en la cuestión externa e interna. En la mayoría de las organizaciones lo que hacemos históricamente es gestionar los riesgos internos, pensando que la cuestión que está fuera de nuestras paredes no nos va a afectar. Ahorita, el momento que estamos viviendo es un buen ejemplo para pensar que quizás los riesgos más altos no estén internamente, sino estén en la parte externa. También es cierto que muchos de ellos no tenemos control, no tenemos influencia sobre ellos, pero sí podemos nosotros hacer planes internamente para que esa situación, cuando se presente, nos golpee en términos muy mínimos. Esa es la parte que la norma 31,000 nos ofrece. Un marco para poder prevenir, un marco para poder anticiparnos, un marco para poder saber actuar y enfrentar los riesgos y un marco para saber de qué manera vamos a operar posterior a cuando ya se dio el efecto no positivo. E inclusive en la gestión de riesgos de la 31,000 también nos da la oportunidad de poder identificar oportunidades. Si ustedes hacen un análisis de sus peligros, de sus riesgos en sus organizaciones, se van a dar cuenta que hay situaciones que están presentes que no hemos querido o no hemos podido o no hemos identificado gestionar y que son frutas en el piso que son muy fáciles de recoger y que abonan para los propósitos de la organización. Van a darse ustedes cuenta que las oportunidades están ahí presentes, no las hemos visto únicamente. ¿Cuáles son los componentes de la gestión de riesgos? Miren, aunque trae 7 elementos la norma, el 1, 2 y 3, como todas las normas, son informativos, terminología y referencia a normas. Realmente empieza nuestra norma en el 4, 5 y 6, que son los principios de gestión de riesgos, que es el punto 4 de la 31,000, el marco de referencia y el proceso en sí de la gestión de riesgos. Vamos a analizarlos de manera breve. Miren, el punto 4 nos habla de principios, así como en la calidad.
tenemos los 7 principios de la calidad. La gestión de riesgos también se dio el tiempo para definir cuáles son los principios que debemos de tener y observar para llevar a cabo la gestión de riesgos de manera más eficiente. Uno de los principios es, evidentemente, que la gestión de riesgos nos va a ayudar a algo que es muy relevante. No queremos perder ni un peso, no queremos que se pierda ni una persona, no queremos que se pierda el conocimiento. Lo que nos va a ayudar es a crear y proteger el valor en las organizaciones. Algo muy importante, muy interesante es que no es limitativo de una sola área en la organización, por eso tiene que venir desde la alta gerencia para que permee esta herramienta en todos los procesos de organización. Nosotros nos damos cuenta que una de las debilidades de trabajar bajo un sistema es que todo está interrelacionado. Y si hay alguna área débil o alguna persona enojada que no quiera trabajar, sabemos que nos puede afectar. Entonces, la gestión de riesgos tiene que ver con una integración total, un enterprise de toda la organización. Muy importante, nosotros muchas veces, más bien, estamos acostumbrados, y más los latinoamericanos, a tomar decisiones porque nos late, porque tuvimos una visión, porque tuvimos un sueño, etcétera. Todo eso es inoperante. Lo que tenemos que hacer es tomar decisiones basadas en cuestiones que son reales en la mayoría de los casos. La incertidumbre. Si nosotros vemos la definición de lo que es riesgo, la definición estandarizada nos va a decir que el riesgo es efecto de la incertidumbre. Si ahondamos un poco, la incertidumbre es algo que no conocemos, es algo que está latente y que nos puede pegar. El riesgo es entonces ese desconocimiento de algo que puede traer un efecto. Ese efecto, tal como es definido en COSO, puede ser un efecto positivo y puede ser un efecto negativo. Desafortunadamente, aquí se presenta la ley de Pareto y los efectos positivos únicamente los vamos a encontrar en el 20% y los efectos negativos van a representar un 80%. ¿Qué tenemos que hacer? Conocer esa incertidumbre, no porque le demos la espalda va a desaparecer, va a estar ahí presente. No porque no la queramos nombrar, no la queramos conocer, se va a desaparecer por sí sola. Tenemos que trabajarla, tenemos que analizarla. La gestión de riesgos es sistemática. En el punto último de esta norma vamos a ver por qué es sistemática. Trae una estructura muy sencilla, muy simple y debe ser de manera oportuna. Es decir, ahorita hay personas que están creando su plan de respuesta a emergencias. Va a servir, pero debió haber sido previamente trabajado para que esa oportunidad de que no nos afectara de manera de efecto negativo fuera tomada con mayor oportunidad. Aquí, miren, les voy a comentar algo. La 31,000 no es una panacea. Tiene debilidades, ¿ok? Hay que conocer eso también. ¿Cuál es su debilidad? Que no tenemos información fiable, confiable, validada en el 100% de los casos. Se basa en la mejor información disponible que tengamos al momento. Por eso, más adelante vamos a ver que es importante que todas las lecciones aprendidas ahorita en sus organizaciones, les voy a sugerir, que estén tomando nota de todo lo que está pasando en su organización a raíz de esta pandemia, porque eso va a ser lecciones aprendidas para que en el futuro, cuando se presente otro efecto no deseado, tengamos información de cómo actuamos, cómo respondimos o cómo no respondimos y de qué manera esas lecciones aprendidas nos pueden ayudar en este caso. Esta es una debilidad de la gestión de riesgos que se basa en información disponible. Y si hay situaciones que no se han presentado, la probabilidad de tener éxito disminuye considerablemente. Toma en cuenta factores humanos y culturales, otra vez la ley de Pareto. En los efectos que vamos a tener de manera negativa en nuestras organizaciones, en el 80% van a provenir del factor humano y únicamente 20% del factor sistema. Entonces, tomemos muy en cuenta esto, tenemos que conocer, inclusive las normas nos dictan que las partes interesadas que tenemos que hacer gestión de riesgos hacen mucho hincapié en el factor humano. Este factor humano es muy variable
y representa la mayor cantidad de peligros y de riesgos que tenemos que cuidar en la organización. La gestión de riesgos va acompañada, trae su partner, su socio, su primo, que es lo que tiene que ver con la gestión del cambio. Toda esa herramienta, que es un tema aparte, que es la administración del cambio, es algo en lo cual se soporta la gestión de riesgos. ¿Por qué? La gestión de riesgos no es un documento, no es un manual, un proceso, un procedimiento que podamos desarrollar y que lo dejemos ahí, que nos va a servir para todos los casos y para todos los tiempos. No, en la gestión de riesgos es algo que tiene que estar siendo revisado de manera continua, de estarse actualizando, mejorando, viendo qué se puede mejorar, qué ya no es útil, qué nuevas oportunidades trae, etc. Entonces les comento, la gestión del cambio está ligada muchísimo a lo que es la gestión del riesgo. Y evidentemente, si nosotros hacemos todo esto, ustedes lo van a ver de manera natural. Las mejoras continuas empiezan a brotar en todos lados. Nos damos cuenta que hay cuestiones que estábamos haciendo ya de manera estandarizada y que no agregan valor o que pueden ser desarrolladas de mejor manera. La gestión de riesgos es una ventana, créanme, es una ventana enorme, grandísima, que les va a permitir identificar situaciones que ya no son efectivas, que tienen que cambiar en pro de la mejora de la organización. Este es el punto 4 de nuestra norma 31,000. Bueno, miren, vamos a ver el siguiente punto de la norma, lo que tiene que ver con el marco de referencia. Rápidamente, miren, el proyecto de la gestión de riesgos, el proyecto de mejora, de una certificación, de un nuevo producto, un nuevo proceso, un nuevo cliente, cualquier nuevo reto que a ustedes se les presente en su organización, tiene una característica afortunada y desafortunada. Si este señor está interesado, las cosas se van a dar de muy fácil manera. Si esta persona en la organización no está interesada y únicamente lo hace por algún requerimiento corporativo o porque cree que es una novedad o porque siente que debería hacerse, ese proyecto no va a funcionar. Para la cuestión de gestión de riesgos es exactamente lo mismo. El nivel que ustedes logren para gestionar los riesgos, lo van a poner en una tabla. Ustedes pueden decir, el compromiso de la dirección de 1 a 5, ¿cuánto es? De 1, su gestión de riesgos va a ser muy pobre. Si ustedes tienen un compromiso de la dirección del número 5, la gestión de riesgos realmente va a cumplir su papel y les va a dar soporte para las cuestiones que se vayan a presentar. ¿Sí? El diseño del marco de la gestión de riesgo tiene que ver con que identifiquemos los peligros, evaluemos los riesgos, comuniquemos la importancia a toda la organización, capacitemos, informemos, entrenemos, demos seguimiento, se cree un equipo multidisciplinario, etcétera. Poner las condiciones, si no ideales, mínimas necesarias para poder hacer este proceso. Una vez que ya tenemos esta parte de gente capacitada, interesada, comunicada, ver las consecuencias positivas y negativas, implementamos la gestión del riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Poner los controles en el proceso, ver qué tan efectivos son, estar monitoreando las situaciones no deseadas si se presentaron, tomar las oportunidades que se nos vayan presentando en el camino, capitalizarlas en el pro de la organización, etc. Una vez que tenemos esto, tenemos que estar revisando que todo ese marco de referencia y la implementación vayan de acuerdo a lo planificado. Si hacemos esto, créanme, se los puedo jurar, la mejora continua va a estar presente. La mejora continua se va a presentar en un canal que ustedes no habían vislumbrado actualmente, que es la gestión de riesgos. Tenemos mejoras continuas por el propio sistema. Tenemos mejoras continuas por alguna junta, proyectos de mejora de cliente, de Six Sigma, etcétera. Pero esta es otra fuente de alimentación, la gestión de riesgos para la mejora continua. Estamos viendo que la mayoría de ustedes tienen una empresa certificada. Adicionalmente a esto, independientemente del webinar, quiero comentarles que dentro de las 10 no conformes que más se presentan en los sistemas, tiene que ver con la cuestión de gestión de riesgos, en la que no se hizo adecuadamente el análisis, y algo adicional es de que también no estamos identificando oportunidades como parte del proceso. Entonces, espero que esto también pueda contribuir a que podamos desarrollar de mejor manera su sistema actual. Ok, continuamos con
con la parte del proceso, que es, digamos, la parte técnica de la 31,000. Como les comentaba yo, lo que tenemos que hacer inicialmente es establecer el contexto. El contexto tiene que ver con la cuestión interna, la cultura, el liderazgo, la capacitación, el entrenamiento, la rotación, las personas, el producto, el proceso, los clientes, etc. En la parte externa tiene que ver dónde estamos situados, quiénes son nuestras competencias, quiénes son nuestros proveedores. Si trabajamos en un contexto de peligro, por ejemplo, la zona actual de Veracruz y Puebla se ha convertido en algo que no se conocía hace 10 años, de problemas para las organizaciones por el contexto que se está viviendo. Es decir, tenemos que delimitar cuál va a ser nuestro campo de estudio para la gestión de riesgos. Este marco que nos trae el mapa de la gestión de riesgos, porque esto es extraído de la 31,000, no nada más es para que se vea bonita la presentación. Lo que nos da a entender es que tenemos también, adicionalmente a lo que comenté, delimitar las fronteras de dónde vamos a hacer la gestión de riesgos. Si tenemos cuestiones financieras que son críticas y queremos hacer la gestión de riesgo ahí, sabemos que la frontera va a ser todo lo que tiene que ver con datos financieros, contraloría, etcétera. Si va a ser únicamente para nuestro sistema de gestión de calidad, lo que tiene que ver con el cliente, lo que tiene que ver con el proceso. Si va a ser para la cuestión de seguridad y salud en el trabajo, lo que tiene que ver con los incidentes, lo que tiene que ver con las prácticas para que la gente no tenga problemas, etcétera. Y primero tenemos que establecer el contexto y delimitarlo y que quede de manera muy explícita, que todo el mundo sepa cuál va a ser el alcance del estudio. ¿Ok? La siguiente parte tiene que ver con la identificación de los riesgos. De manera personal les comento, yo creo que este es un error que trae la 31,000, porque lo que nosotros hacemos es identificar los peligros. Inclusive las normas mismas nos dan una definición muy buena de lo que es un peligro. Un peligro es toda aquella situación o fuente que tiene el potencial de causarnos un daño y un retroceso o una barrera para lograr los objetivos planificados. Lo que primero tenemos que hacer es identificar esos peligros. Esos peligros pueden ser falta de ética de una persona, puede ser una pobre capacidad de proceso, puede ser situaciones de peligro para las personas, puede ser el riesgo de un incendio, puede ser el manejo de algún químico, puede ser una patente que esté en riesgo, etcétera. Tenemos que identificar todos esos peligros, ¿ok? La siguiente parte, después de haber identificado todos esos peligros, es hacer un análisis del riesgo, ¿ok? Es decir, esos riesgos se han presentado previamente, tienen el potencial de tener un impacto muy grande, del cual no nos podamos recuperar. Todo ese análisis de riesgos es la parte que tenemos que hacer, identificando previamente. Todos los peligros, no se descarta ninguno. Por muy evidente o muy tonto que podamos pensar que es, tenemos que listarlo en nuestra identificación de peligros. Y llegado a este punto, analizar realmente si tiene el impacto de provocarnos un problema o no. Pero no descarten inicialmente ninguno de los peligros que tengan en la cuestión del contexto interno y externo, en la cuestión de las partes interesadas y en la cuestión del proceso adicional a esto, a esos dos iniciales, y el riesgo que se tiene hacia el producto. ¿Ok? Una vez que tenemos esta parte, nosotros tenemos que hacer la evaluación de los riesgos. Miren, en el mercado ustedes van a encontrar muchas metodologías para hacer evaluación de riesgos. La que es más conocida es la de la MEP del proceso, la versión 4, porque ya hay una versión 5 de la MEP de proceso que todavía está más enriquecida para la cuestión automotriz, pero no es limitativa de la cuestión automotriz. Les invito a que también le echen un ojo a todo lo que tiene que ver en la MEP de proceso, ya en la versión 5, que trae situaciones muy importantes para nosotros. ¿Ok? David, quiero hacerte dos preguntas aquí que están poniendo. Que si se requiere un manual de sistemas de gestión de riesgos, y otra es, una de las cosas que hoy en día es que el contexto ya cambió con el COVID, el outside y el in. Es un entorno
BVUCA, BUCA. ¿Qué recomiendas a las empresas bajo este nuevo entorno? Pues lo que tenemos que hacer es ligar nuestra 31,000 con el plan de preparación de emergencias, la planificación, la comunicación y la cuestión de la preparación del plan de emergencias dependiendo de la fase en la que estemos. Ahora, no nos basta nada más la 31,000, tenemos que mirar esa otra herramienta que vamos a ver más adelante, pero que tiene que ver ya con la cuestión de preparación y respuesta a emergencias. Y la otra es Para pandemias. la otra es sobre el manual, y aquí te hacen una observación que la versión 1 del manual de IAG BDA, no la edición 5. Ok, siguiendo, es correcto. Para algunas personas que traemos las versiones anteriores de la MEP, de manera natural se nos presenta como una versión 5, aunque sí, como es un nuevo joint venture con BDA, con los europeos, podríamos decir que sí es la versión 1, aunque se mantiene el 70% de la MEP que conocíamos previamente. Pero gracias por la información. ¿Alguna otra Gracias. pregunta hasta aquí? Sí, una cosa también para avanzar rápido es una relevante atención en el mundo ha traído la gestión de riesgos, y este cisne negro del COVID. Ello también ha revelado la calidad y poca eficacia en muchas organizaciones, en eventos graves y catastróficos. También es tema de corrupción y lavado de activos que siempre tienen conexión con el reclutamiento laboral de directivos. ¿Qué necesitan mejorar? Básicamente, su gestión de riesgos. Miren, desafortunadamente, la gestión de riesgos la hacemos como cumplir un requerimiento únicamente de los sistemas de gestión. Muy pocas organizaciones, y estoy hablándoles que menos del 1%, ven el proceso de gestión de riesgos como algo que necesita su organización para poder operar. Lo vemos mayormente en un 99% como un simple requisito de las normas. Y también está alimentado por un error que yo creo que traen los sistemas de gestión. Si ustedes leen el apartado 6.1 de cualquier norma en la cuestión de gestión de riesgos, de evaluación de los riesgos, nos dice que no se requiere hacer ni un manual, ni un procedimiento y tampoco mantener registros. Yo creo que si era algo tan relevante para los sistemas de gestión, lo que se tuvo que haber hecho fue que se requiriera un procedimiento documentado o que se requirieran al menos registros. Entonces, todo esto está sucediendo porque es un elemento aislado, únicamente de cumplimiento para las normas, y no se está tomando como una estrategia de gobernabilidad de los sistemas. En el momento que nosotros veamos la gestión de riesgos como algo que no podríamos operar sin un proveedor, sin un cliente, sin un proceso y sin la gestión de riesgos, y que le demos la importancia que se tiene, toda la información está aquí latente, está presente para que la puedan utilizar. No es cuestión de que no haya información, es cuestión de que no le hemos dado la importancia a este asunto. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, Juan Carlos? Adelante, David, gracias. Bien, ok. Y bueno, finalmente, lo que tenemos que hacer con los riesgos, comúnmente lo van a conocer como un control operacional. El control operacional es la barrera, es la antítesis de lo que ponemos para que un riesgo no se presente. Vamos a dar un ejemplo. En la cuestión financiera, nosotros sabemos que es un área muy susceptible de que haya corrupción. ¿Qué tenemos que hacer? Por ejemplo, COSO y Sarbanovsky lo que nos recomiendan es tener controles para la cuestión de la corrupción. Es decir, el gerente de recursos humanos no puede él hacer un incremento salarial a nadie en la organización si no hay una segunda parte que firme de que eso se tiene que llegar a hacer. Ese es un tratamiento de los riesgos, ese es un control que debiera de existir en todas partes. Por ejemplo, proveedores. ¿Qué es un tratamiento de un riesgo con un proveedor? Tener políticas muy claras de la adquisición de bienes para la organización. Quizás las 3 cotizaciones, quizás una firma adicional a la responsable de compras, para que no haya tantos contubernios que se presenten de esta manera. El tratamiento de los riesgos es poner controles y que estén monitoreándose de manera continua en toda la organización para ver que están siendo eficaces. Créanme, si nosotros llegamos a tener, y es en base a la última pregunta, si llegamos a tener este sistema bien implementado y los controles realmente han sido implementados de manera inteligente,
en la organización y están monitoreados por todo el mundo, los efectos negativos tienen muy poca probabilidad de presentarse y hacernos salir de la planificación inicial. Y en base a todo esto, vamos a presentarles unas metodologías adicionales que ya manejan algunos sectores, como el de aeroespacial, el automotriz. Lo he visto mucho en la parte de manufactura y en la parte de servicios que tiene que ver con toda la cuestión de Contraloría, que es el plan de continuidad del negocio. Miren, nosotros sabemos que va a haber cuestiones como esta pandemia, aunque nunca pensamos que fuera a tener este nivel. Tenemos que estar preparados para eso. Pero también otro tipo de cuestiones, por ejemplo, que imagínense, Pemex está a punto de colapsar. En los libros ya lo hizo. Técnicamente está a punto de colapsar Pemex. Para muchas organizaciones, Pemex es el proveedor número 1 y no hay más. Afortunadamente, ya se están abriendo canales para que esto no sea de esta manera, pero imagínense que Pemex el día de mañana, ahora sí, responsablemente deciden que ya no van a operar. Van a afectar a muchos sectores. Les aseguro que esos sectores no están preparados con un plan de continuidad del negocio, de saber qué van a hacer si ahorita Pemex, que ya está muy cantado el asunto, va a quebrar. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tener ese plan de continuidad del negocio. Es un proceso de la gerencia para que identifique todas las amenazas, llamémosle sinónimo peligro, que pueden afectarnos de mayor manera, como el que estamos viviendo ahorita, en la operación. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tener ese plan de respuesta a emergencias, viendo todos sus ángulos, viendo todas sus aristas, viendo toda la afectación que podría provocarnos. Primeramente, lo tenemos que hacer para nosotros, para la cuestión de seguridad laboral, para que nosotros no nos veamos afectados. Los demás es secundario, ¿ok? Pero tenemos que tener esa respuesta. Una vez que se haya presentado de cualquier naturaleza el shutdown o la baja del negocio, el parar la operación, lo que tenemos que tener es ese plan de cómo vamos a mitigar los impactos. Es decir, supongan que ahorita vamos a parar, estamos parando, no supongan, muchas organizaciones pararon. ¿Cuál es el plan que tienen para mitigar los impactos? Ahorita mucha gente se está dando cuenta, aunque lo vamos a platicar más adelante, que en la cuestión financiera, la oferta, es decir, la producción que estamos nosotros haciendo está quebrada. En todo el mundo nadie está produciendo. Entonces, la oferta está en el suelo, está quebrada. Lo que no está quebrado ahorita es la demanda. ¿Ok? Sabemos que cuando se reúne todo, tenemos dinero en la bolsa, algunas personas, para poder activar la economía con la demanda. Esto no lo está viendo muchos negocios, muchos países. Un claro ejemplo es nuestro país. No estamos dando créditos, no estamos dando planes de pagos para que una vez que la oferta ya se reactive, la demanda no vaya a ser un segundo problema. ¿Ok? Este es un ejemplo del plan que tenemos que tener para mitigar los impactos. La recuperación de desastres, es decir, al día de hoy todo el mundo está basado en la tecnología de información. Ahorita que tuvimos un problema de conexión, se podría haber acabado el entrenamiento de este webinar, porque ya toda nuestra vida depende de las tecnologías de información. Dentro del plan de recuperación de desastres tenemos que tener muy en cuenta la comunicación que tiene que ver con tecnologías de información. Nos comunicamos con los proveedores, nos comunicamos con la legislación y el gobierno, nos comunicamos con las personas, los empleados, nos comunicamos con los clientes. No olvidemos que el plan de recuperación de desastres tiene que ver mucho con la comunicación de tecnologías de información. Ya ahorita actualmente en la planificación, en los procesos, en los servicios, tiene todo que ver con un ordenador, con el internet, etcétera, ¿sí? Y bueno, tenemos que también proyectar cómo sería el regreso para normalizar nuevamente la operación y reemplazar todo aquello que se haya caído. Más adelante vamos a hablar un poquito a detalle de todo lo que se va a caer en la cuestión financiera, en la cuestión de calidad, en la cuestión de seguridad, en la cuestión de proveeduría, en la cuestión fiscal, etc. ¿Ok? Entonces, esa es la planeación, ese es el plan que tenemos que hacer de continuidad del negocio. Tenemos que desarrollar el programa. ¿Qué tenemos que hacer?
Tenemos que tener en cuenta las mejores prácticas que se hayan hecho de compañías, organizaciones o personas que tuvieron una baja de productividad o cerraron la operación y después reanudaron. Esta es una de las debilidades que yo les comentaba de la 31,000. Para el plan de continuidad del negocio también se presenta. Para poder hacer un plan, tenemos que documentarnos qué sucedió internamente y qué sucedió externamente y cómo manejaron esa situación en su momento las organizaciones, para que nosotros pongamos esos controles en nuestra organización y puedan servirnos a nosotros de una manera sustentable. Es decir, miren, por ejemplo, ¿qué tendríamos que tomar como algo externo? Alguna compañía que tuvo un incendio, ¿ok? ¿Qué fue lo que le sucedió a esa compañía y que tuvo un incendio que se perdió completamente toda la infraestructura? Pues ver si los programas de respuesta a emergencia, de combate contra incendios funcionaban, si tenían personas entrenadas, si sucedió en la noche el incendio, si había personal que pudiera haber atendido, de qué manera se comunicaron con el gobierno, si los seguros cubrían esta parte, si las personas podrían estar haciendo alguna actividad aunque no estuviera la operación, etcétera. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que preguntarnos en la planeación. Tenemos que hacer hincapié a todas las personas. Ahorita hay un porcentaje muy alto de la población en México que cree que la pandemia es algo inventado. Tenemos que hacer concientización y entrenamiento de que una situación no deseada que pudiera dejarnos, inclusive fuera del negocio, tiene que estar latente y que la gente sepa que puede perder no nada más su trabajo, que puede perder la vida en el caso de que no trabajemos y que no atendamos las políticas que se generen en la planeación e implementación de los planes de respuesta a emergencias. Y evidentemente el plan de recuperación tiene que ver con varias cosas. En este caso estamos poniendo nada más algunas: la disponibilidad de empleados, las condiciones de los servicios de la organización. Es decir, por ejemplo, en este caso, las organizaciones estarán preparadas para regresar a la normalidad en cuestión de esta pandemia, es decir, la sana distancia, los servicios que tengan para la higiene del cuidado de las personas, de las manos, etcétera, la cultura para que las personas utilicen los cubrebocas, etcétera. Ahorita si vemos en la calle, a pesar de que se ha dicho que el cubrebocas y todo lo demás, mucha gente no lo está utilizando. Es más, en una organización que esté certificada en 45001, le batallamos mucho para que la gente utilice el equipo de protección personal. No va a ser diferente ahorita. Cuando regresemos a la organización, la gente va a seguir pensando que todo fue algo inventado y va a ser difícil que respeten las políticas que tengamos, por ejemplo, en la cuestión de higiene. Muy importante, ¿qué tanto estamos viendo a los proveedores? ¿Qué tanto van a poder respondernos? Vamos a platicar un poquito más adelante esta situación de lo que tiene que ver con la planificación en términos de la recuperación que estamos esperando. La comunicación muy importante. Internamente tenemos que comunicar de manera eficiente a las personas que están ahorita todavía trabajando, a los que no están, dejar los canales de comunicación, no nada más para los empleados, el sindicato, los contratistas, los clientes, la cuestión legal, la cuestión gubernamental, estar preparados para comunicar internamente. Este es algo que el plan de respuesta a emergencias tiene que tener como parte de su índice, un plan de comunicación. En la parte de proveedores, ahorita lo que yo les decía, la oferta está truncada. Ahorita cualquier proveedor, si nosotros abrimos el día de hoy, de nada nos va a servir porque el proveedor no va a abrir hoy. El proveedor va a tomar su tiempo para recuperar inventarios, para sus rutinas, etcétera. Tenemos que tener el plan de recuperación. ¿Qué vamos a hacer con la parte de proveedores? En la parte de clientes, tratar de hacer una negociación con los clientes para poder restablecer la proveeduría de productos y servicios en los términos que al cliente más sean críticos. Es decir, si un cliente necesita 6 servicios, decirle, ¿sabes qué? Dime cuál es tu jerarquía de priorización, no te voy a entregar todo a tiempo, necesitas darme un plan para que pueda volver a estar al 100% contigo, cumpliendo todos tus requerimientos. Los medios de comunicación que les decía tienen que quedarse abiertos. Cuando tengamos una pandemia y tengamos que hacer el shutdown, tenemos que tener esos medios de comunicación abiertos para que todo el mundo esté enterado día a día de lo que va a suceder. Vamos a regresar el día de mañana, vamos a regresar en 15 días, cuando regresemos de qué manera va a ser, etcétera, etcétera. Obviamente tener el cuidado de tener
la cuestión gubernamental, que van a hacer muchas políticas ahorita para las empresas que estén regresando. Podríamos estar informándonos. Hay muchas empresas en Europa, sobre todo en Francia y en Estados Unidos, que ya están regresando a operación en producción y servicios y tienen ya políticas muy buenas, muy claras, de cómo tendríamos que nosotros también operar para la cuestión de higiene cuando regresemos a la operación normal. Ya se están dando ahorita políticas que son bastante buenas, que podrían a nosotros servirnos para cuando retornemos. Evidentemente, monitorear el durante y el después de cómo se van a estar dando esas medidas preventivas, si va a haber nueva información del gobierno para saber de qué manera tenemos que actuar o de qué manera tenemos que conducirnos para afrontar esta pandemia. Y bueno, en la parte de la infraestructura, ver de qué manera la infraestructura, sobre todo en la parte de higiene y en la cuestión de salud, no nos va a afectar para cuando tengamos que regresar para la parte de la operación normal. El plan de preparación y respuesta a emergencia les voy a dar aquí únicamente por el tiempo, no tenemos mucho tiempo para estar desarrollando de manera adecuada, pero miren, lo que les puedo comentar es que ese plan de respuesta tiene que ser creado en diferentes etapas, sobre todo para la pandemia. La etapa número 1, su significancia, la etapa número 2, que hasta esos momentos son diferentes a la etapa número 3 que estamos viviendo, ¿ok? La etapa 4, que también cuando ya todo regresa a su normalidad, tenemos que tener planes de preparación y respuesta a emergencias para cada una de esas 4 fases sobre todo. La 1 es básicamente comunicación, la segunda es un tanto prevención, la tercera es ya cuando tenemos que hacer detención de operaciones y de servicios, y la parte 4 cuando ya retornemos a la vida diaria. Para los 4 escenarios tenemos que tenerlos. No se preocupen, si tenemos el 4, generalmente engloba a los otros 3 que nos hacen falta. Perdón, el de la fase 3 es el más amplio y engloba a las otras 3 fases. En la parte de continuar el negocio, es decir, vamos a tener que lidiar con toda la proveeduría y los clientes, pero no nada más con eso, vamos a tener que ver que todo se perdió en cuestión de los requerimientos de los clientes, de la operación normal, de la planificación, de las políticas, del actuar diario, parte de la experiencia o de la información que tiene el operario para llevar a cabo sus cosas, se van a perder necesariamente. Tenemos que ver quién va a supervisar los planes para otra vez retomar la sinergia y la cadencia de lo que estábamos acostumbrados. Esto ya lo comentamos, las prácticas de higiene. Aquí, si se dan cuenta, estas prácticas de higiene es muy similar a lo que estamos ahorita viviendo para la pandemia. En la cuestión de viajes de negocio, en la medida de lo posible, tratar de que se mantengan inhabilitados, aun cuando regresemos al negocio. Estrictamente vamos a preguntarnos a aquellos que sí tengan que seguir siendo realizados como viajes de negocio y tratar de todo manejarlo vía remota. El personal que está de viaje aquí, lo adicional es, puede ser que haya personal que no esté trabajando directamente para la empresa y que por algún viaje de placer o de vacaciones haya asistido a lugares que tengan todavía situaciones de pandemia. Lo que tenemos que hacer en nuestras políticas es decirle a esas personas que tienen que reportar cualquier situación de las que estamos viendo ahorita, aunque no hayan estado trabajando para la organización, pero que hayan tenido el potencial de contagiarse. Aún con todos ellos también tenemos que, en esa otra situación de viajes de negocio, de placer, tenemos que estar gestionando las cuestiones. ¿Cómo va a estar la cuestión de visitantes? Miren, si es estrictamente necesario que una persona, proveedor o una visita se presente a nuestras instalaciones, tenemos que gestionarlo con los protocolos normales que estuvimos viendo en las prácticas de higiene. Adicional a hacer un filtro en la entrada para esas personas que sí es obligatorio que tengan que entrar. Para todos los demás, hagamos el análisis y veamos cuáles de ellos no es tan primordial que tengan que visitarnos. A todos ellos manejémoslos de manera remota, inclusive posterior a cuando ya se dé la fase 4. Y también, aunque ya todo el mundo podamos regresar a los trabajos, hagamos un análisis de las personas que sí realmente son críticas para la operación y que tendrían que estar en la organización. En la
medida de lo posible tomemos el riesgo de mandar a todas las personas que no son necesarias, muy necesarias y que pueden estar trabajando de manera remota. Adicional a esto, también recomiendo hagan el análisis de aquellas personas que van a continuar siendo vulnerables para las pandemias. Personas mayores, personas que tengan afectaciones de las que ya conocemos, afectaciones cardíacas, asmas, etcétera, hipertensos. No los reintegremos de manera inmediata a la operación. Mantengámonos, aunque ya estemos en una fase 4, en un cuidado de monitoreo estricto para que no vaya a ser un riesgo posterior. No se nos vaya a olvidar esta parte, no todo el mundo va a poder regresar de manera natural. Bien. Muy bien, David. Tengo aquí 2 preguntas antes de avanzar. Adelante. Si el riesgo no puede evitarse al 100% y si el riesgo está siempre presente, ¿es suficiente el poder de atenuarlo? Sí, es correcto, Juan Carlos. Inclusive hay veces que al riesgo ni siquiera le vamos a poder hacer nada. Hay muchas herramientas actuales que se llaman, por ejemplo, en seguridad, do not touch exception, es decir, la excepción al sí tocar una máquina en movimiento con energías peligrosas. Hay muchas organizaciones que viven con eso. Hay veces que tenemos que tomar el riesgo a unas sabiendas de que va a haber pérdidas. El caso más claro es lo que está haciendo ahorita Donald Trump. Él el día de ayer estuvo diciendo, yo sé, aunque no lo dijo con esas palabras evidentemente, yo sé que va a seguir muriendo personas en Estados Unidos, pero vamos a tomar el riesgo de regresar a la operación. Muchísimas veces el riesgo se va a eliminar, otras veces se va a poder atenuar, pero muchísimas otras más vamos a tener que aceptar que vamos a tener que vivir con el riesgo. Por ejemplo, ahorita no hay, en nuestro gobierno desafortunadamente, no veo ninguna persona que tenga el valor o la inteligencia de poder tomar ya la decisión de que tenemos que regresar a la operación. El daño que nosotros traemos en lo económico ya venía antes de la pandemia. Nosotros, adicionalmente a otros países, ya traíamos un problema muy fuerte económico y que tenemos que preguntarnos si no es momento ya de tomar el riesgo y de ver de qué manera, con todo lo que estamos platicando ahorita de los controles que se pueden tener para la higiene en la operación, tenemos que regresar. No estamos en la misma condición nosotros que los demás países. Nosotros ya teníamos una desaceleración y una pérdida del empleo y de la economía desde el año pasado. Para nosotros es diferente. Sí, la respuesta es sí, tenemos que gestionar el riesgo, una vez, inclusive aceptando lo que vamos a trabajar con él, sin hacerle nada. Obviamente tenemos que hacer políticas de cuidado, de supervisión, de monitoreo, que no lo dejemos abiertamente a que pase lo que pase, sino que podamos tener un control mínimo sobre él, que podamos influir más que control, podamos tener influencia en él. ¿Alguna otra pregunta? No, adelante, por favor. Ok, bueno, miren, ¿qué va a suceder? Lo que yo les decía, en la cuestión financiera sobre todo, nuestra oferta está quebrada. El principal proveedor del mundo se llama China y qué bueno que están reportando que tienen 0 casos porque seguramente a partir del 1 de junio ellos ya van a estar en una situación de poder proveer todos los insumos que necesita todo el mundo. Ojalá sea así. De entre todas las noticias que vemos, que los chinos ya no tengan contagios y que ya no tengan decesos, es una muy buena noticia, es una oportunidad, si lo quieren ver de esa manera, hablando de gestión de riesgos, es una oportunidad para que a partir del segundo semestre ya todas las economías a nivel mundial se puedan estar reactivando. Lo que no está comprometido, que les decía, es la demanda. Se supone que en todos los países están inyectando dinero para que nosotros mortales, cuando ya se reactive todo, sigamos comprando casas, sigamos comprando carros, sigamos yendo al súper, comprando celulares, todo eso que nos gusta hacer y que esa no sea un problema. Desgraciadamente en México, como les decía, como no se está dando esta facilidad y ya traíamos pérdida de la cuestión monetaria, sí va a ser algo que va a ser de mayor impacto para nosotros. En la cuestión de seguridad, miren, el personal va a perder confianza, va a tener miedo de todo. Entonces, todos los protocolos de seguridad y comunicación tenemos que tenerlos reactivados, estar asignando personas que estén cuidando los controles operacionales que ya se tenían previamente, pero que ahorita se van a perder mayormente en la seguridad. Miren, adicional a esto, el exceso de confianza o el exceso de control va a traer, desgraciadamente, muchos incidentes en las organizaciones.
Anticípense, por favor, esto va a suceder. Se van a presentar muchos problemas, inclusive porque los equipos perdieron calibración o perdieron su setup. Tenemos que tener un enfoque muy fuerte en la seguridad cuando cuando todas las personas vuelvan a la operación. En la cuestión de la calidad, evidentemente, si se perdió la sincronía, la cadencia de la operación, si tenemos requerimientos de clientes, requerimientos visuales, requerimientos de especificación, se van a perder necesariamente. Va a haber al inicio muchas quejas de cliente, va a haber muchos rechazos, va a haber muchos costos de calidad por garantías, va a haber muchos costos de calidad por reprocesos, retrabajos. Tratemos de anticiparnos y esperar que nuestros planes de emergencia que se estén generando ahorita no vayan a hacernos que tengamos en esta situación muchos costos asociados a esta. En la parte de clientes, lo que yo les comentaba, ustedes lo van a ver, las garantías se van a incrementar, los costos de pobre calidad se van a incrementar. ¿Por qué? Porque se perdió el control básicamente. La variación que estaba esperando cualquier momento está presente. La variación normal se va a perder y la variación por causas aleatorias va a estar presente ahorita a todo lo que da. Tratemos de anticiparnos para que esto no nos pegue o que podamos minimizar el impacto más bien. ¿Sí? Lo que les decía en el abasto. Qué bueno que China ya está preparado. Créanme, ese es un buen punto que ustedes lo van a mirar. Ahora, en nuestro país, ¿estamos preparados? No. Se supone que este fin de semana el 70% de las armadoras van a reabrir operación y eso jala a muchos sectores, ¿ok? A más de 46 sectores diferentes jala a la industria automotriz. Entonces, nosotros ni siquiera tenemos conocimiento de qué es lo que va a suceder en las próximas semanas. Lo que sí les digo es que nosotros tenemos que iniciar operaciones más tardar el 30 de mayo, si no nos vamos a ver en un problema mayúsculo. Todas las obligaciones legales, aunque esto no es prioritario, pero tenemos que ver cuáles permisos, cuáles validaciones, las obligaciones, todo lo que se dejó de hacer en estos meses, tenemos que reactivarlo. Aunque créanme, esto póngale en último lugar la obligación legal, excepto la cuestión que tiene que ver obviamente con el SAT y con el IMSS. Todo lo demás lo pueden dejar en último lugar para poder atender la cuestión legal. Y bueno, en la cuestión de productividad, nadie en las oficinas, todo el mundo vigilando el proceso, todo el mundo capacitando, volviendo a entrenar, toda la gente de recursos humanos tiene que activarse mucho para estar con el operario, para que esa habilidad de los procesos, ese control de los procesos se pueda recuperar rápidamente. Y todos los planes de comunicación que tenemos con los empleados, trabajadores, que se vea que la cuestión de higiene en la planta va a estar lista, que tengamos políticas de actuar muy adecuadas, adicional a lo que tiene el gobierno del no saludo, del distanciamiento, de la higiene. Busquemos más ahorita todas las políticas que se están dando internamente en las organizaciones de cómo están arrancando para que esas prácticas o estrategias o dinámicas las hagamos propias y las implementemos a nuestras organizaciones, porque créanme, este virus que estamos ahorita teniendo llegó para quedarse. No va a ser que en junio o julio ya no esté. Los contagios van a seguir dándose. Entonces, hagamos una política, ingresemos una política en nuestro plan de preparación y respuesta a emergencias, a pandemias, que tenga que ver con políticas muy claras, muy explícitas, monitoreadas con respecto a la higiene. Es de lo más relevante que tenemos ahorita. Pudo haber sido que esta pandemia se hubiera debido a otras cosas. En este caso se debió a contagios. Entonces, reforcemos nosotros ahorita nuestras políticas para que esto no nos vaya a tener una afectación negativa de mayor medida. David, claro que sí. Se deben reestructurar los procesos teniendo en cuenta los cambios de conducta, así como reducir las actividades y procesos presenciales. Esta crisis también ha impulsado la tecnología, inteligencia artificial y automatización, lo que redundará en un desempleo y vigencias profesionales, aunado a una generación senior. ¿Qué recomiendas para mitigar
ello en las organizaciones. Bueno, está muy extensa. Vamos a tomarlo desde el principio. Miren, los procesos, obviamente, para hacer un producto o un servicio no pueden cambiar. Lo que sí tenemos que hacer es que ese proceso lo reestructuremos en términos de seguridad y de productividad. Es decir, se van a perder, si antes tenías un proceso que ya no monitoreabas ni vigilabas la calidad, ahora vas a tener que tener un firewall o inspección masiva para poder controlar ese proceso. ¿Ok? Se tienen que reestructurar, pero no en términos de la producción, porque no puedes dejar de hacer ciertos pasos. Se tienen que reestructurar en términos de la validación de cada uno de los pasos, en la validación de las personas, en la validación de los materiales, porque también va a haber mucha escasez de materiales y vamos a estar teniendo que trabajar con insumos que antes no queríamos o no teníamos, y eso nos va a dar una variación del proceso. En la cuestión de procesos, sí van a modificarse. Tenemos que tener firewalls y controles adicionales y vamos a tener que recurrir a la inspección masiva para que la afectación hacia el cliente no sea tan grande. En la cuestión que estamos comentando de que se van a perder muchos trabajos por la tecnología, desafortunadamente sí. Ahorita mucha gente en las lecciones aprendidas se va a dar cuenta que había operaciones o que había personas que no agregan valor. Una de las principales cosas que van a resurgir ahorita, como si les tapáramos una coladera, es que mucha gente que no era necesaria para la organización se va a hacer evidente y van a tener que salir. Ese es por un lado. Por otro lado, las tecnologías, aunque desgraciadamente en nuestro país muy pocos sectores pueden presumir de esto, el sector aeroespacial, el automotriz, el de alimentos, que ya tienen una automatización bastante amplia, para muchos otros sectores que seguimos siendo manuales, no va a cambiar mucho la operación, aunque muchos de ellos se van a dar cuenta que van a poder subcontratar muchos procesos, que sería una igual a poder estandarizar algo, y van a poder prescindir de personas. Mucha gente se va a dar cuenta que hay operaciones que puede mandarle a un proveedor para que él se dedique a otras cosas. Yo creo que muy poca gente, y menos en nuestro país, va a querer ahorita invertir en tecnologías nuevas para poder sustituir a personas. Pero esos escenarios ya se están presentando, créanme, se van a presentar en mayor medida. Y bueno, la última parte, si me la recuerdas, de la pregunta, Juan Carlos, por favor. Sí, bueno, ¿cómo recomendarías mitigar esta parte? Que ya lo mencionaste. Hay otra interesante aquí que nos dicen que si ya se tenía realizando un análisis de riesgo y se tuvo que actualizar por lo del COVID y considerar riesgos más puntuales, como por ejemplo reducción de pedidos o cancelación de pedidos de los clientes, así como cierre de instalaciones de proveedores, tiempos de entrega mayores, para una industria de alimentos, ¿cómo sería este enfoque en COVID? Pues miren, afortunadamente el sector de alimentos no tuvo un paro generalizado, aunque muchos de sus insumos sí están ahorita detenidos. Yo creo que sí va a haber una escasez, aunque no igual a los otros sectores. Yo creo que ahorita lo que se va a presentar es que las organizaciones van a tener que negociar con los clientes que todo el abastecimiento se reduzca a niveles mínimos, pero que no se dejen de surtir, y que, como comentaba hace rato, tenemos que platicar con los clientes cuál va a ser la mejor manera de afectarlo negativamente. La plática que les comento se va a dar mucho. Yo me presento con un cliente y le digo, mira, yo tengo 6 productos que te estoy proporcionando de manera regular. Ahorita, durante los 2 primeros meses, tengo capacidad de surtirte únicamente 2. No hay ninguna otra manera de hacerlo. Si quiero que me digas de esos 6 productos cuáles son los que son críticos para ti y que yo te vaya a estar surtiendo, e inclusive con algunos cambios de requerimientos de empaques, de tiempos, de cantidades, etcétera, etcétera. Se va a dar mucho esta parte. No hay mucho por hacer. Afortunadamente la industria de alimentos no va a ser tan afectada, y creo que tenemos que ir con el cliente para hacer una planificación de cambio en los requerimientos, que tienen que ver sobre todo con volumen y con entregas, pero también con algunos otros que tienen que ver con requisitos propiamente del producto. No va a haber otra situación que acercarnos con ellos y hacer una jerarquización de lo que podemos entregarle. Y también, adicionalmente a esto, tenemos que hacer una planificación muy inteligente con los proveedores. Esta respuesta que vamos a tener que darle al cliente previamente tuvo que haber sido negociada con datos reales de lo que un proveedor nos puede surtir. Un proveedor te va a decir que nos va a ofrecer el cielo y las estrellas como siempre,
tenemos que arrancarle la realidad de lo que puede surtir y con eso nosotros hacer una planificación de proceso y con eso hacerle las promesas de entrega al cliente. Ese es el único paso que vamos a tener como accesible para poder manejar esta pandemia en términos del abastecimiento de alimentos para los diferentes clientes que tengamos. Ok, y la última pregunta para avanzar, porque nos quedan 10 minutos. Bueno, ahora con esto de la pandemia se debe actualizar los riesgos, los AMEF, con esta situación, ya que no se tenían contemplados anteriormente. También tiene que actualizarse el plan de control. Eso es correcto. Miren, en muchos momentos, ahorita, es más, una MEF, mucha gente cree que es un documento que queda estático. Y realmente el proceso tiene que estar revisado siempre que haya eventos no deseados. Esa es una regla máxima para todos los planes de contingencia, planes de respuesta a emergencias, los planes de identificación de riesgos, etcétera. El AMEF y el plan de control, evidentemente, con todo esto que sucedió, que está maximizado, van a tener que ser revisados de manera inteligente. No lo hagamos nada más porque hay un requerimiento. Realmente tratemos de encontrarle el beneficio que esto va a darnos en un futuro. ¿Ok? Se tienen que revisar. ¿Sí? Gracias, continuamos. Ok, miren, una vez que ustedes tengan identificado los peligros que ahorita estamos platicando, más otros más, tenemos que generar un equipo multifuncional, que esos equipos a los que llamamos temporales o que son ad hoc, que únicamente trabajan para proyectos específicos, tenemos que generarlo ahorita. Este equipo tiene que ver diferentes escenarios. Sugiero que el FODA, que es el más práctico, lo puedan utilizar para identificar los escenarios en todas las vertientes que se van a generar ahorita. Evaluar los riesgos. No únicamente se basen en el AMEF. Ahorita va a tomar mucha relevancia el HACCP y el OPA por la cuestión que estamos viviendo. El COSO también se los sugiero mucho. El Monte Carlo para algunos sectores, como tienen que ver con los financieros, va a ser de mucha relevancia, etcétera. Es decir, tenemos que evaluar los riesgos, no nos enfoquemos únicamente con el AMEF. Ahorita va a ser necesario de traer más herramientas a la mesa. Hay que gestionar los riesgos. Pensemos primeramente en eliminarlos, en mitigarlos, en controlarlos, o créanme, van a tener ahorita que aceptar muchísimos riesgos si ustedes quieren llegar a la operación. Yo sé que tienen miedo, que hay incertidumbre, que va a haber pérdidas de todo tipo, inclusive humanas. Desgraciadamente, tengo que decir esto. Van a tener que aceptar los riesgos si queremos regresar a la operación. Implementen esos controles operacionales. Ahorita con una nueva visión, la visión de realmente estar interesados, enfocados, que en lo control operacional realmente me vaya a dar una ventaja competitiva ahorita con esta situación de pandemia. Monitorelos cada segundo, cada minuto, no como antes que les dábamos una vuelta cada 6 meses. Ahorita van a tener que monitorearlos de manera diaria. Y no se les olvide, por favor, documenten todas sus lecciones aprendidas y compártanlas con todos los sectores. Ahorita de lo que podemos ganar es que si todo el mundo comparte sus lecciones aprendidas de cómo han manejado esta pandemia, créanme, para la siguiente nos van a encontrar mejores preparados. ¿Ok? Bien, ya nada más por último, miren, evidentemente nosotros queremos darle soporte en esta situación. Tenemos el curso de gestión de riesgos, no nada más de 31,000, sino toda la parte que vimos del plan de preparación y respuesta a emergencias. Creemos que esto va a estar enfocado a todos los directores de seguridad, gerentes de calidad, pero también a los administradores y contralores y a los responsables de mantener el valor de la organización. El objetivo del curso ya lo estuvimos viendo, familiarizarse con los principios, identificar aspectos clave, evaluar los riesgos identificados, conocer muchas técnicas para poder evaluar riesgos, no nada más la de la MEP, conocer muchos métodos para tratar los riesgos y ver que sea muy latente, muy palpable los beneficios que vamos a obtener. ¿Sí? Este es el temario que nosotros tenemos para poderles ayudar. Definición de riesgos en diferentes estándares, la evaluación histórica que han tenido en la gestión de riesgos, la interpretación de la 31,000, ahorita vimos algunos puntos, vamos a tratarla a detalle, las técnicas y metodologías para identificar y evaluar los riesgos, los análisis cuantitativos y cualitativos que tienen que ver con la 31,010, establecimiento de criterios para evaluación de riesgos, planeación de la continuidad del negocio, planeación de preparación de respuesta a pandemias, la parte de comunicación, y vamos a hacer muchos ejercicios para que esto quede muy claro. Esto es algo que nosotros podemos ofrecerles, adicional a lo que ya ahorita se ofreció en el webinar.
Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Espero que podamos atenderles en otra oportunidad.